¿Puede un cristiano llegar a defender tanto a un político que termine defendiendo al político más que a Cristo? Y una pregunta todavía más fuerte: ¿qué pasa cuando la fe cristiana deja de ser una voz que cuestiona el poder y comienza a convertirse en una herramienta para conseguir poder? En este podcast quiero reflexionar sobre estas preguntas a partir de una noticia publicada por CNN el 27 de junio del 2026, que presenta dos visiones diferentes del cristianismo en la política durante la era Trump. Voy a analizar esta situación desde el tema el cristiano y la política, especialmente desde la ética cristiana presentada en nuestra lectura. La noticia muestra una división dentro del cristianismo estadounidense sobre la manera en que la fe debe relacionarse con la política. Por un lado, encontramos sectores cristianos que tienen una relación cercana con Donald Trump y buscan una mayor influencia de los valores cristianos dentro de la política. Por otro lado, aparecen cristianos como el pastor y senador Raphael Warnock, que plantea una visión diferente, más enfocada en temas como los pobres, los inmigrantes y las personas vulnerables. Entonces, el problema no es simplemente decidir si Trump es bueno o malo. El verdadero problema ético es preguntarnos: ¿cómo debe participar un cristiano en la política sin convertir la política en el centro de su fe? Nuestra lectura dice que el cristiano sí tiene responsabilidades frente al Estado. Jesús enseñó: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Además, el creyente debe de orar por sus autoridades y actuar responsablemente frente al gobierno. Por lo tanto, el cristiano no debe alejarse completamente de la política, pero tampoco debe poner su esperanza en ella. Ahora pasemos al etos y la dignidad humana. El etos tiene que ver con el carácter y la manera de vivir. Aquí encuentro un peligro importante: cuando nuestra identidad cristiana comienza a confundirse con nuestra identidad política. Por ejemplo, podemos llegar a pensar: si este candidato defiende cosas que yo considero cristianas, entonces tengo que defenderlo en todo. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el cristiano puede terminar justificando acciones incorrectas solamente porque las realiza el candidato que apoya. La lectura nos enseña que el cristiano debe de evaluar al gobierno, sus políticas y sus representantes a la luz de la palabra de Dios. Entonces, la pregunta no debería ser solamente ¿de qué partido es este político?, sino ¿sus decisiones promueven justicia, verdad y dignidad para las personas? Aquí entra la dignidad. El ser humano no puede convertirse en un instrumento político. Los pobres no pueden ser solamente un discurso de campaña. Los inmigrantes no pueden ser solamente un problema electoral. Y los cristianos tampoco deberían ser vistos solamente como un grupo de votos. La persona tiene dignidad porque ha sido creada por Dios. Por eso, el cristiano debe defender la dignidad humana, incluso cuando al hacerlo no favorezca al candidato o partido que prefiere. El tercer punto es la cosmovisión. La noticia presenta dos maneras diferentes de entender la relación entre el cristianismo y política. Pero aquí debemos de preguntarnos: ¿cuál debe ser el punto de referencia del cristiano para evaluar estas dos posiciones? La respuesta está en nuestra lectura, la palabra de Dios. El cristiano no debe utilizar a Trump, a un partido político, a una ideología de izquierda o de derecha como su máxima autoridad. Su punto de referencia debe ser Dios y su revelación. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes de esta lectura: la ilusión política. Ekman explica que existe el peligro de pensar que todos los problemas humanos pueden solucionarse mediante la política. Pero la lectura dice algo muy importante: el cristiano debe de buscar justicia, no poder. Esto significa que podemos participar en política, votar, apoyar leyes justas y oponernos a decisiones injustas. Pero no podemos pensar que un presidente va a establecer el reino de Dios. Un presidente no es nuestro salvador. Un partido político no es la iglesia. Y el poder político no puede transformar el corazón humano.
La transformación espiritual pertenece a Cristo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aquí propongo la metanoia, que significa una transformación en nuestra manera de pensar. El cristiano necesita cambiar la pregunta en lugar de preguntarse, ¿qué político representa mejor mis intereses? Debería preguntarse, ¿qué decisión refleja mejor los principios de justicia, de verdad, dignidad y amor al prójimo? La lectura señala que el cristiano puede trabajar por leyes justas y oponerse a políticas injustas. Por eso mi propuesta es participar en política pero sin idolatrarla. Votar pero no entregar nuestra conciencia a un partido. Apoyar candidatos pero también ser capaces de cuestionarlos. Defender nuestras convicciones pero sin dejar de reconocer la dignidad de quienes piensan diferente. Y sobre todo, recordar que nuestra primera lealtad no es política. Nuestra primera lealtad es con Cristo. Y quiero terminar regresando a la pregunta con la que comenzamos este podcast. ¿Puede un cristiano defender tanto a un político que termine defendiendo al político más que a Cristo? Sí, puede pasar. Y por eso considero que el desafío del cristiano no es abandonar la política, sino participar en ella sin perder su identidad cristiana. La lectura nos recuerda que el objetivo del cristiano debe ser buscar justicia y no poder. Por eso quizás la pregunta más importante no sea ¿de qué partido político está Jesús?, sino cuando participó en política, ¿estoy realmente actuando de acuerdo con los principios de Jesús? Porque un cristiano puede participar en política, pero la política nunca debe convertirse en su Dios. Muchas gracias por escuchar. Jaime Campo, bendecido.